Muy buenas tardes, estamos en otro miércoles más compartiendo del Señor y su palabra y estamos pasando este rally en la vida de esta apasionante historia relatada en la Biblia, en el libro de Génesis, acerca de este joven, José, el joven que sus sueños se volvieron realidad. Y estamos viendo los primeros años de la vida de José en Egipto. Comenzamos el miércoles pasado a ver esto. En realidad, bueno, sí, comenzamos el miércoles pasado a ver la vida de José en la tierra de Egipto. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 41 de Génesis, viendo este apasionante evento que nos trae mucha enseñanza y crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. Me acompaña Claudia, que ella va a ser la relatora de esta historia. Entonces los invito a que abran la Biblia en el capítulo 41 de Génesis, que va a desarrollarse este discipulado en esta tarde. Así que, bueno, entonces les voy a pedir a Claudia que comience a relatar capítulo 41 de Génesis. Vamos a considerar en esta tarde, ¿no es cierto, Claudia? Muy bien, así es. Para mí también es fascinante poder estudiar y ver, leer, escribir acerca de esta historia, porque aprendemos mucho. Dice que pasados 2 años, nos relata el capítulo 41, que Faraón tuvo un sueño que le parecía que él paseaba junto al río y que del río subían 7 vacas muy hermosas a la vista, muy gordas, y que pasían en el prado. Pero tras ellas subían del río otras 7 vacas, pero estas eran de feo aspecto y flacas. Un sueño. Y dice que se pararon cerca de las otras vacas gordas y se las devoraron. Medio feo el sueño. Y allí se despertó el faraón y se dio cuenta que había sido un sueño. Pero luego se vuelve a dormir y vuelve a soñar. Y esta vez con 7 espigas hermosas que salían de una sola vara y que estaban llenas. Pero al lado crecía otra que era seca, y dice que estaba toda como castigada por el viento y que devoraban a las primeras. Acá vamos, este paréntesis es para explicar y hacerles recordar a ustedes que el miércoles pasado, Claudia, vimos que cuando el sueño es divino, cuando el sueño es de Dios, no importa la cantidad de veces que lo soñemos, el mensaje es puntual. En este caso son 2 protagonistas distintos, las vacas gordas, la vaca flaca, las espigas gordas y las espigas flacas, pero el mensaje era el mismo, como vas a relatar más adelante en la interpretación de José. El mensaje era el mismo, ¿no? Tengan presente esto, y para que tengan una pequeña idea de lo que son las vacas flacas, les muestro esta placa. Estas vacas flacas se devoraban a las vacas gordas que habían salido del río. Esto es simplemente para que tengan una idea, pero tenía un mensaje muy puntual Este sueño. Estos Te interrumpí esto para mostrar, para que los que están mirando se den una idea de cuál era el sueño. Ahora seguimos, dale. Muy bien. Entonces nos comenta el capítulo que el faraón se preocupó mucho por esto y mandó a llamar a todos los magos, a todos los sabios del reino, para que le ayudaran, para ver si podían interpretar ese sueño. Pero nos relata que nadie le pudo ayudar en la interpretación. Entonces allí el copero nos cuenta que se acuerda de José. Acordate que José le había dicho
que cuando esté frente al faraón se acuerde de él. ¿Le habían pasado cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Entonces él se acordó y le dice a Faraón, yo conozco un joven que está en la cárcel, que se llama José, y que interpreta sueños. Y se lo contaba con certeza porque él le había ayudado a él mismo. Entonces, sin pensarlo, dice que Faraón manda a buscarlo rápidamente. Entonces, a José le ayudan, cambia su ropa, se baña, se arregla para estar adecuadamente delante del faraón y va allí. Entonces, Faraón, cuando lo ve, le dice: tú puedes interpretar el sueño que yo tuve, le dice, porque eso oí que vos hacés. Entonces José le dice: no es que yo lo interpreto, sino que Dios me lo revela. Y aquí que empieza a escuchar José el relato de los sueños. Y cuando José lo escucha, dice que Dios le da la respuesta. Y le dice al faraón que los 2 sueños era una misma cosa, que era un mismo mensaje, y ahí se pone y se lo interpreta. Bien. Hasta ahí vamos a hacer otro paréntesis a decir que versículo 16, Claudia, fue cuando vos mencionás que Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón, le dice José. Y el versículo 25, que es cuando José comienza a interpretar los sueños, notemos lo siguiente, porque tiene una importante interpretación, una importante enseñanza para nosotros, que dice: entonces respondió José a Faraón, el sueño del faraón es uno mismo, es lo que mencionábamos de las 2 placas, ¿no? Por un lado las vacas gordas, por otro lado las espigas gordas, pero que era uno solo, nada más que entre medio se despierta el faraón y Dios sigue con su mensaje con distintos protagonistas, como las vacas, como la espiga, pero el mensaje es el mismo. Sí. Y dice: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y acá quiero hacer una mención, Claudia, que las 2 respuestas de José, cuando Faraón lo hace venir a su presencia y cuando comienza a interpretar el sueño, José no toma para sí la gloria de interpretar el sueño, sino que hace mención de que es Dios el que va a dar la interpretación del faraón, porque es Dios el que dio el sueño al faraón. No es que José tenía que inventar, como dijimos el miércoles pasado, una interpretación a un sueño que tuvo faraón. Fue un sueño muy puntual, un sueño que Dios tenía un mensaje para transmitirle, y José no toma para sí esa gloria. Como le dijo al faraón, interpreta sueños. No, yo no interpreto nada si Dios no me lo revela, le dijo, ¿no? Entonces, quiero decir esto: nunca tomes para vos, tomando este ejemplo, esta enseñanza, nunca tomes para vos la gloria y la alabanza cuando, por ejemplo, te elogian un trabajo que hiciste para el Señor y te salió bien, porque es Dios quien, usándote a ti, da resultado de bendición para los demás. Entonces, tomá la gloria. Cuando viene alguien y te dice: che, qué bárbaro, muy bueno el trabajo que hiciste, tomala esa gloria, tomala esa alabanza, tomala y hacé lo que hizo José, que la pasó a Dios. Le dijo: tomala, pero pasala al Señor. No, es Dios quien da la interpretación. Pasásela al Señor, porque suya es la gloria, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Está muy bien que te alaben el trabajo, perfecto, está muy lindo, pero no tomes la gloria para vos. Así como José, que se la pasó a la posta, ¿no? Se la pasó a Dios. Dijo: Señor, esto me dijeron, tómalo, es tuyo. Está bárbaro esto, ¿no? Hermoso. Muy lindo. Seguí. Bueno, y la interpretación de este sueño le dice José: es un mismo sueño, las 2 cosas, las 7 vacas y las 7 espigas son un mismo sueño.
que iban a ser 7 años de gran abundancia sobre la tierra de Egipto. Sí. Y los demás años iba a ser 7 años de gran escasez, de gran hambre. Representando, como dijimos recién, las sí, vacas flacas que se devoraban a las gordas y las espigas arruinadas que se devoraban las espigas a las buenas. Entonces le dice José, por lo tanto, veas, Faraón, ¿qué vas a poder hacer? Y él le aconsejó buscar a un hombre que sea sabio, que sea prudente, que sea inteligente y que lo ponga sobre Egipto. Y que ponga el faraón en distintos lugares gobernadores que hagan trabajar bien la tierra. Para que en esos 7 años de abundancia ellos pudieran tener para comer para todos ellos, pero que iban a tener que hacer un trabajo. Y me llamó la atención porque leo que dicen que tenían que quintar la tierra. Quintar la tierra. Y a ver, ¿qué significa que ellos tenían que hacer esto? Quintar la tierra. Bueno, quintar la tierra es esto. Está hablando de un trabajo de administración acá, José, ¿no? Sí. Está hablando de un trabajo de administración. Fíjense en ustedes que quintar, tenemos una que es quintar, ¿no? Vamos a hablar puntualmente qué es quintar. Tenemos una fracción, una unidad, y esa unidad la dividimos en 5 partes. Si la dividiríamos en 4, hablamos de un cuarto sobre esa unidad. Si la dividimos al medio, hablamos de media unidad cada uno. Hablamos de 5 partes iguales, el quintar, 5 partes iguales, que significa cada parte igual un 20% del total. Entonces, lo que nos está enseñando acá, quintar la tierra, es que el gobierno del faraón se iba a quedar sobre cada cosecha de los ciudadanos de Egipto con la quinta parte. Un 20% de lo que cosechaban, un 20% de lo que cosechaban. Esto es así. Durante todos los tiempos el Estado cobra los impuestos, ¿no? Cobra todo eso para que el Estado sobreviva. Pero acá hay una cuestión más importante, que el quintar la tierra no le sacaban todo a la gente. No era que la gente, todo lo que cosechaban se lo iban o el Estado iba a ser un socio del 50 al 50. ¿No? Dividir al medio, ustedes se quedan con la mitad. Solamente el Estado le pedía el 20%, lo que propone José, el 20%, eso se iba a ahorrar, ¿no? Y lo demás quedaba para la gente, el 80% restante quedaba para la gente. Algún día, no es el tema hoy, pero algún día en discipulado podemos llegar a tocar el tema de administración, del ahorro, porque esto significaba un ahorro. El gobierno iba a ser un ahorro. Justamente. El gobierno iba a ser un ahorro. Y ese 20% tenía que estar muy bien administrado para guardarlo a los 7 años que no iba a haber cosecha, que no iba a haber lluvia, que no iba a haber el rendimiento de la tierra como el pueblo necesitaba para sobrevivir. Justamente. ¿No? ¿Y qué pasó, Claudia? Muy bien. Entonces, quintar la tierra era guardar, sacar, apartar, y guardarlo, le decía José, y tienes que guardarlo en silos, en donde había que hacer lugares, para que cuando llegue el hambre haya provisión en los depósitos. Y esto tiene un paralelo con el tiempo actual, de la cuarentena, del coronavirus, también, ¿no? Donde no podemos salir a trabajar. Por eso que es bueno la administración, es un ejemplo lo que sí, hizo José. Que podemos aprender. Podemos aprender. Y guardar para esos años o para un evento como el que vos decís, claro. Y que por ejemplo, tengamos sustento. A nosotros nos agarró sin ningún ahorro. Sí. Entonces la situación es más cruda, es más difícil,
¿no? Se hace pesado, sí. Hay personas que los agarró con un ahorro y pueden sobrevivir en este tiempo que no se puede trabajar, en este tiempo de vacas flacas, Claudia, ¿no? Sí. Entre comillas, los agarró con un ahorro. Es muy sabio lo que José estuvo diciendo, por eso me parece bárbaro que algún día toquemos el tema de la administración, ¿eh? Sí, es hermoso ver cómo el Señor también nos enseña a nosotros leyendo esta historia. Es muy rica. Y estamos aprendiendo Es muy rica, mucho. sí. Muy rica esta historia de José. Y bueno, y al explicarle todas estas cosas, dice el versículo 37 que le pareció bien al faraón, a su gente, a los que estaban allí con él, que le pareció bien lo que José estaba exponiendo justamente, y dice que el faraón le dice a José, ¿no? Habla él, pero está hablando también con los suyos, y dice, se hace una pregunta: ¿acaso encontraremos a otro hombre mejor, a otro hombre más sabio, a otro hombre que sea más inteligente, a otro hombre que Dios mismo le esté revelando las cosas? Qué hermosa esa pregunta, ¿no? Sí, y es importante también resaltar, Claudia, en este punto, que como dijimos el miércoles pasado, José era un siervo del Dios Altísimo, ¿eh? Sí. En el capítulo 39, que lo vimos el miércoles pasado, el versículo 21, dice que en este caso estaba en la casa de Potifar, y dice el versículo 21, anterior, esto es el versículo 3 del capítulo 39, dice Potifar: y vio su amo Potifar que Jehová estaba con José, y que todo lo que él hacía, Jehová Dios le hacía prosperar en su mano. Pero después, cuando va a la cárcel, recordamos el versículo 21 que dice: y Jehová Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, ahora el faraón reconoce que Dios estaba con José, porque dice: hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios. Todo el mundo, dijimos el miércoles pasado, esto es importantísimo, todo el mundo que tenía algo que ver con José podía ver que la presencia de Dios estaba con José. Y como dijo Guillermo en el devocional después del discipulado, dijo: pero José estaba cerca de Dios. Por eso que la presencia de Dios estaba con José, porque José estaba cerca. Si nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, Dios está lejos de nosotros. Justamente. En la medida que nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Lo dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros nos alejamos de Dios, estamos cada vez más lejos de su voluntad. Tenemos que vivir cerca de Él para que todos los que están alrededor nuestro sean bendecidos, como en el caso de José. El faraón dijo: no vamos a encontrar otro tipo, no vamos a encontrar otra persona como con la sabiduría que porque reconocemos que la sabiduría que tiene este hombre no es de él, es de Dios. Y acentúan lo que José le dijo: no te lo voy a revelar yo, Dios te lo va a revelar. Pasó la gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y el pueblo reconoció que la gloria no era de José, sino la de Dios. Bien. Y se ve que no lo dudó para nada, y dice que lo puso como gobernador. Ahí. Qué hermoso habrá sido ese instante que le diera semejante cargo. Dice que lo vistió adecuadamente y le dio un nombre nuevo, le puso un nombre nuevo. Nos relata acá que él era más o menos como de 30 años. Esto es otra cosa importante, Claudia, y tiene que ver con el final. Te interrumpo así porque tiene que ver con el final, téngalo en presente. José, dice versículo 46, era de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Sí. De 30 años cuando José empezó a ser gobernador.
pasa tiempo, y tengan en cuenta esto, el tiempo que pasa, porque después tiene que ver con lo que va a venir más adelante. ¿Sí? Muy bien. Y dice que él comenzó a administrar la tierra de Egipto y con los gobernadores, con la gente que le estaba ayudando. Y me emocioné sola cuando leía esto, que dice que juntó trigo como la arena del mar. Era impresionante. Con el 20%, Con el 20%, con ese quintar de la tierra. Impresionante. Dice que era mucho en extremo que no se podía contar. Qué maravilla lo que Dios hace en la vida de las personas que dejamos que Dios nos utilice. Y es muy bueno lo que estás diciendo vos, Claudia, porque esta cosecha era sobrenatural. Sí, no era parecía normal. un milagro. Era un milagro. No era normal en la tierra de Egipto. O Tanta sea, abundancia. había abundancia. El pueblo podía subsistir con lo que se cosechaba. Pero José le dijo lo que Dios va a hacer. Sí. En el versículo 25, Dios ha mostrado, dice José a Faraón, Dios ha mostrado al Faraón lo que él va a hacer. Y la cosecha de la tierra de Egipto, que solamente con el 20%, un quinto de todo lo que se cosechaba, alcanzó para sobrevivir los 7 años restantes. Y fíjate qué interesante que el 80% del pueblo pudo vivir tranquilamente durante 7 años sin ningún problema. No, era abundante. Entonces, esto era también un milagro de Dios, era Sí. sobrenatural. Y qué bueno es reconocer lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Sí. Es maravilloso, ¿no? Es hermoso. Nos sigue comentando que José se casa, que tiene 2 hijos. El mayor se llamó Manasés y el menor Efraín. Y así pasaron los años de abundancia hasta que llegó la gran hambruna, los 7 años de escasez. Exacto, bien. Es importante entonces, como ya recién resalté, estos 30 años de la vida de José. Desde aquel 17 años que tenía, ¿te acordás, Claudia? Cuando estaba allá en Con Canaán, sus hermanos con que- su padre, tenía 17 años. Ahora, cuando empieza el tiempo de la abundancia, ¿no? Que él es ascendido para gobernador. Porque esto no fue un instante tampoco en el que el faraón, él le cuenta el sueño y ahí automáticamente el faraón le dice, bueno, vos vas a ser gobernador de la tierra de Egipto, ¿no? Pasó un tiempo, seguro, me imagino, como todo reinado, todo gobierno que tiene su consejo, sus diputados, vamos a hablar de nuestra época, sus diputados, sus senadores. Cuando saca algo el gobierno por decreto es automático, pero si no, se consulta entre ellos y dice que no hallaremos a otro hombre con él. Quiere decir que pasó un tiempo en que buscaban a alguien para que ocupe ese lugar que José le estaba relatando al faraón que necesitaba tener, ¿no? Un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre prudente, un hombre que... Porque no era almacenar y llenar silos y llenar silos. Tenía que saber cómo se construirían los silos, cómo sería el tratamiento para la semilla para que no se fermente, para que no se pudra, para que no tome humedad. Aunque en la tierra de Egipto era poca la humedad que había, pero era la humedad suficiente para que la tierra produzca su fruto, para que el grano de trigo, nosotros que somos acá de la provincia de Buenos Aires, que más que nada es pampeana, no toda, pero la provincia de Buenos Aires es pampeana, y como muchos lugares otros donde se siembra el trigo, ¿no? El trigo requiere su proceso, si se lo va a almacenar en silo también, el silo, yo he visto silos que cuando vuelcan los camiones el grano en los silos, hay silos, eso lo he visto yo, hay silos que le ponen calentadores para que la semilla tome la temperatura normal que necesita para ser almacenada. Y me dijeron
me dijeron las personas que trabajan en los hilos, en los depósitos, acá en Lima, yo trabajé en Lima, en un lugar donde están los camiones y los barcos, ¿no?, que traen el grano. Dice que si el grano de trigo almacenado en los hilos no se le da la temperatura conveniente, se prende fuego. Entonces José, la persona que iba a estar ahí, necesitaba saber todo ese secreto que el hombre común del campo no lo sabía, porque tenía que guardar el grano para almacenar durante 7 años. En 7 años se cerraban las puertas del grano, de los hilos, y no se podía abrir hasta cuando venía la hambruna. Pero tenía que durar 7 años más. Cuando venía la hambruna no era instantáneamente que se cortaban los 7 años de abundancia y ya empezaban a sacar el silo. La gente tendría almacenado en su casa también. Entonces pasaría un tiempo mínimo, no sé, 1 año, que la gente podía sobrevivir con lo que ya venía trayendo, pero después sí, por lo menos 6 años de mucha crisis, ¿no? De mucha crisis en la tierra de Egipto. Así era la cuestión en los hilos, no era cuestión de poner semilla adentro y se acabó. Había todo un proceso, una ingeniería de ese medio. Por eso la persona tenía que ser muy... Y José tenía de parte de Dios la sabiduría para poder interpretar esa tarea. El faraón lo reconoce, el consejo del faraón lo reconoce y le proponen ese puesto a José. Ahora, dentro de estos 7 años pasaron cosas muy lindas en la vida de José. Por ejemplo, que le nacieron 2 hijos. Que se casa, que tuvo se 2 casó, hijos. Tuvo 2 hijos. Y lo que a mí me llama la atención, y acá quiero terminar con el discipulado, porque es la parte más importante de la historia que vamos a extraer la enseñanza. Porque estamos hablando del perdón. Y mire, dice que al primer hijo se llamó ¿cómo, Claudia? Manasés. Y en aquel tiempo la gente le ponía un significado que tenía que ver, un nombre que tenía que ver con un significado importante en la vida de los padres, ¿no? Manasés significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar, por eso se llamaba Manasés su hijo, todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Está hablando desde a los 17 años, cuando José fue vendido a Egipto como esclavo, y el periodo desde esclavo hasta los 30 años que llegó a ser gobernador. Mientras tanto pasó de esclavo a esclavo, de los madianitas a los egipcios, de los egipcios a la cárcel, y de la cárcel recién a el faraón. Y a los 30 años él es puesto como gobernador sobre la tierra de Egipto. O sea, 13 años que él dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y no solamente mi trabajo, sino también la casa de mi padre. El segundo nombre del segundo hijo, Efraín. Y Efraín significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y en estos 2 significados quiero que tengamos presente lo siguiente. En primer lugar, Manasés, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y relacionándolo con el segundo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esto es lo que estaba pasando en el interior, en el corazón de José. Dijimos el miércoles pasado y vimos a través de la palabra, allá en el Salmo 32, que José pudo perdonar a sus hermanos, por eso Dios lo hacía prosperar. ¿No es cierto? Crecer. Lo hacía prosperar en todo. Lo que José tocaba, Dios lo prosperaba. Pero porque había paz en su corazón, él había roto las cadenas del pecado que significaban el no perdonar. Él había soltado perdón hacia sus hermanos y era necesario ahora, en una nueva etapa, que reciba el perdón de sus hermanos. Pero él había soltado perdón. Aunque sus hermanos no lo habían perdonado, él había soltado perdón de todo lo que... Pero eso no significaba que él no sufría, porque mientras estaba como esclavo, dijimos el miércoles pasado que hasta que se vistió adecuadamente por estar en la casa de Potifar,
Él vestía como un esclavo. La gente lo trataba como un esclavo, con todo lo que significa, ¿no? Y quiero hablarles acerca de las heridas del corazón que son producidas por las embestidas del pecado. Las heridas del corazón. Porque uno suelta perdón. José soltó perdón y fue libre de eso. Pero había heridas profundas marcadas en su corazón. Por eso que a sus hijos les llama, Dios me hizo olvidar y después en la tierra de mi aflicción. Había heridas profundas en su corazón. Si bien él no vivía en la esclavitud de las heridas, pero todo pecado produce heridas, dijimos el miércoles pasado. Son secuelas, heridas que son secuelas que marcan, cortan, sangra el corazón en el momento, ¿no? Hay heridas heridas que cicatrizan y heridas que no dejan secuelas, otras que dejan secuelas. Por ejemplo, en un accidente yo puedo quedarme en silla de ruedas, como puedo quedar ileso. Yo tengo acá un corte que la veo a mis heridas más o menos de 4 centímetros, 3, 4 centímetros más o menos, que fue un accidente con una moladora. Yo me corté y veo una marca, pero yo me paso el dedo sobre este dedo chico y yo noto una sensibilidad que no es normal en mi mano, me la paso en el otro dedo y no siento nada, pero acá siento como una electricidad, como una cosa que me quedó después del accidente. Hay heridas que quedan marcadas con secuelas y heridas que quedan sin secuelas, ¿no? Entonces, los pecados, cuando pasa algo como pasó, por ejemplo, en la vida de José, eso quedó marcado en la vida de José. José sufrió, a pesar de que pudo perdonar a los hermanos, sin embargo, la cicatriz quedaron en su corazón, porque claro, vemos que sufría por eso. Sufría por eso, ¿no? Y no tenemos que pensar que una vez que perdonamos, chau, me olvidé de todo, porque José le puso el nombre a los hijos por dos cosas que tenían que ver de ese dolor. Sí. Era como decir, pero fíjate que cada vez que vos le digas, Manasés, vení para acá, ya se acordaba de su pasado. Pero que es así, yo veo las heridas, sé lo que me pasó, a pesar de que no me duele, aunque no duela, aunque haya quedado una sensibilidad en mi dedo, pero no me duele, ¿no? Entonces, cuando nos recordamos de lo que nos pasó en ese pasado, vamos a saber que fulano me insultó, que yo tuve este problema, o sea, heridas que han quedado marcadas en mi corazón, ¿no? Cicatrices que han quedado marcadas en mi corazón. Pero ese lo declara José en el significado de la palabra Efraín. Dice, Dios me hizo olvidar. Él pudo vivir libre, a pesar de que cada vez que miraba dentro de su corazón se acordaba de la aflicción que había tenido en la tierra de su padre, con aquellas rencillas domésticas, hasta las cosas más importantes, como que los hermanos quisieron matarlo y que después lo vendieron a Egipto, y que fue a Egipto, que terminó en la cárcel, toda esa historia que ya hemos recorrido, ¿no? El recuerdo del pasado suele ser doloroso, y a pesar de que hemos soltado perdón, a veces, como en el caso de José, podemos seguir trayendo a la memoria esos dolores de nuestro pasado. Y yo quiero que recorramos otra vez nuevamente, brevemente, el capítulo 32 del Salmo, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay nada que ocultar. Yo he sido libre de todo eso. Dios me ha perdonado, yo he soltado perdón. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto pasa cuando queremos ocultar la realidad. Entonces tomamos la determinación como José, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Yo estaba recordando
que el salmista también, que había cometido un gran pecado, a pesar de que fue libre de este pecado porque Dios lo perdonó, confesó su maldad ante Dios, sin embargo, durante toda su vida tuvo que llevar la consecuencia de este pecado. Dios le dijo a través del profeta Natán, ¿te acordás, Claudia? Que no, mientras tú vivas, no me vas a poder edificar una casa. Mientras tú vivas, no se apartará de ti la espada. Y va a haber guerra sobre guerra. Es más, los hijos, uno de los hijos llamado Absalón. El otro, Amón, iba a ser muerto en forma violenta, lo iban a matar su propio hermano Absalón. El propio hermano de David se iba a levantar contra su propio padre, o sea, las consecuencias del pecado. Él había sido perdonado, pero hay consecuencias que tenemos que arrastrar de ese pecado. Si yo soy ladrón y termino en la cárcel, es la consecuencia del pecado. ¿Se entendió? Sí, pero fíjate que aún así él declara: tú vas a ser mi refugio. Sí, Dios te va a dar libertad. En la angustia, Dios te da libertad. en los recuerdos, en lo que sea, Sí. Él va a ser nuestro Dios refugio. es nuestro refugio, Él te da la libertad. Rompemos las cadenas del pecado y vamos a terminar el discipulado con esta preciosa canción. Las cadenas del pecado me libró. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Vamos a terminar con esta canción. Somos libres en Jesús y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero cuidado, que hay consecuencias del pecado que vamos a tener que llevar. No juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. El pecado daña, el pecado mata. Liberémonos del pecado. Liberémonos cuanto antes. Rompamos las cadenas de la esclavitud horrible del pecado. Porque el pecado mata, nos lleva a la condenación. Vamos a tener que pagar consecuencias. Encomendémosle a Dios eso, para que Dios nos libre totalmente de esto, hermanos y hermanas. Dios nos dé libertad. Pero volvemos al principio. Y ahora sí vamos a poner la canción esta. Les invito a que no se vayan, que la compartan esta canción. Es maravillosa. Las cadenas del pecado. Pero volvemos al principio. Si estamos lejos de Dios, si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Si nosotros nos alejamos, Él se aleja. A pesar de que Él está buscándonos, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Abrámosle la puerta y Él va a pasar a ser un huésped invisible pero maravilloso en nuestros corazones. No vivamos lejos, el pecado nos dañará, el pecado nos dañará. Dios te bendiga. Va la canción y cerramos el discipulado de este miércoles. Dios te bendiga. Gracias. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención por libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón.